Bienvenidos al video de cómo liquidar la nómina, el paso a paso de su liquidación de nómina. Les habla Lina Marcela León. Les mostraré aquí en este video el procedimiento a tener en cuenta durante el proceso de liquidación de nómina y todos sus aspectos. Tener presente y claras las rutas y los conceptos también claros en el momento de su liquidación de nómina, ya sea mensual, quincenal, semanal, ya que el sistema tiene muchas posibilidades y lo más importante es tener clara la ruta para que a usted les sea más fácil. Primero, tener presente los ingresos y los retiros que se generen en el lapso que vamos a liquidar, saber cuáles son los empleados activos, las novedades, todas, que se presenten en el momento en que nosotros liquidemos nuestra nómina. El objetivo de liquidar la nómina, ¿de qué depende? El éxito de la liquidación de la nómina, de que esté bien la parametrización y los parámetros de cada empleado en el momento de crearlos en el contrato, verificando si los empleados están activos. Acá en nómina, maestros, contratos, datos básicos del contrato y contratos. Les mostraré todas las respectivas pestañas cuando nosotros inicialmente creamos nuestros empleados. Acá en lápiz binóculos les voy a mostrar un empleado como ejemplo. Acá en la pestaña de servicio vamos a ver todos los datos de ubicación dentro de la compañía, como son los centros de operación, los centros de costos, el proyecto, la unidad de negocio, los grupos de empleados, el régimen laboral. Y es de anotar que para crear el empleado, el contrato, deben estar previamente catalogados en los datos básicos a nivel de terceros y empleados, o sea, a nivel de financiero. Acá en la pestaña de seguridad social nos corresponde o indica toda la parametrización de afiliaciones a entidades a la seguridad social de nuestros empleados. Todo lo que es la ARL, el fondo de pensiones, la EPS, la caja, el tipo de caja de compensación y todo lo correspondiente a la seguridad social. En relativos al salario, se refiere a todos los aspectos que corresponden a la asignación salarial, el número de cuenta, la entidad financiera de donde se efectúa la dispersión y número de cuenta bancaria. Adicionalmente, se debe asignar la información correspondiente al proceso de liquidación de retención en la fuente, teniendo en cuenta que se cumplan con las condiciones para liquidarla en el proceso de depuración del cálculo de la renta. Los datos a nivel del contrato y relativos a los indicados anteriores son los básicos de la hoja de vida del empleado y existen otros indicadores de parametrización, pero que no son obligatorios, como son acá las notas y las entidades dinámicas. Acá le damos este check sí para que consolide nuestra retención. Es importante que en la implementación, la parametrización del contrato, ya viendo todas las pestañas, ver las diferentes contratos, describir cada uno de los contratos, cómo se comportan. Por lo menos en el caso del aprendiz, SENA, deben de tener en cuenta los relativos al servicio, como acá, relativos al servicio, lo que es el centro de costo y en el grupo de empleados, que diga aprendiz SENA, ¿no? Y en el régimen laboral, que es ley 789, que es acá, sería otros, cuando es aprendiz. Y acá en seguridad social, pues debe estar encendido este check sí, que es para los referentes a los aprendices SENA. En la pestaña de seguridad social, visualizamos que el tipo de cotizante, en qué etapa debe estar, se encuentra el aprendiz, si está en etapa electiva
o productiva acá en el tipo de cotizante. Eso lo debemos tener claro en el momento de crear nuestros empleados. Acá en la pestaña de salario, en el cargo, debe estar aprendiz SENA. Sabemos que el auxilio de transporte pues no es obligatorio, pero algunas empresas lo incluyen en el contrato. Entonces ya depende de cada política de la compañía. Y cuando nosotros tenemos un empleado con salario integral, pues solamente acá le llenamos todos los datos y acá tenemos un check sheet que lo encendemos, que sería salario integral. Después de esta verificación, de tener claros los conceptos del contrato, cómo deben estar creados nuestros empleados, vamos a ver el ingreso de novedades, que es una de las, para liquidar nuestra nómina, uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Mirar acá en liquidación, tiempo no laborado, tiempo no laborado, tiempo no laborado. Esta opción que permite efectuar la captura de todas las novedades de tiempo no laborado, los TNL, que los empleados presenten como novedad. Durante el respectivo periodo de liquidación de nómina, estos tiempos no laborados pueden generarse bien sea de devengo o bien sea de deducción. Es de anotar que en esta opción no se debe incluir o liquidar novedades por liquidación de vacaciones, ya que tiene su opción independiente de programación y aplicación. La grabación de novedades de este proceso solo permite la captura de conceptos de modo cero, que corresponden a los tiempos no laborados. Vamos a capturar una novedad. Acá se busca, en la parte acá inferior, se busca el empleado al cual se le va a ingresar la respectiva novedad, donde a nivel de los filtros se puede ubicar por su número de identificación o código o por nombre. Acá cuando vamos a crear una novedad de tiempo no laborado, como una incapacidad, acá es donde debemos ingresarla. Acá un concepto, buscamos todos los conceptos que existen. Acá desde la parametrización deben estar todos los conceptos de modo cero, como licencias, permisos, ausencias que tienen el empleado, suspensiones, incapacidades, incapacidad general, incapacidad de maternidad, paternidad, incapacidad laboral, permisos, calamidad doméstica, doméstica legal, todos los permisos y todos los tiempos no laborados de nuestros empleados. Entonces vamos a escoger una incapacidad. Para los tipos de incapacidad siempre debemos tener claro de que debemos ingresar la fecha inicial, el reporte de la novedad, al asignar el número de días de la misma que se debe reportar la fecha final. Entonces acá decimos que el empleado tuvo una incapacidad el 28 de mayo, coloquemos 27 de mayo, y tuvo una incapacidad de 3 días. Simplemente colocamos la fecha inicial que tuvo el empleado, la incapacidad, le colocamos el número de días y automáticamente el sistema nos debe de indicar cuándo es la fecha final del empleado. Acá en los datos que identifican en la parte de abajo y se identifica el soporte de la incapacidad, tales como la serie, el número, la fecha de expedición, el código del diagnóstico, en la clase de incapacidad, lo cual debe ser exacta la identificación del concepto de incapacidad que se ingrese como novedad de TNL. En este concepto de acá, incapacidad general, clase de incapacidad, incapacidad general.
Finalmente, se indica si es prórroga de uno inicial, en cuyo caso se debe indicar sobre cuál número de consecutivo de T en el anterior se debe aplicar. Aclaración. Cuando el concepto que se vaya a ingresar corresponde a la incapacidad por accidente de trabajo, adicionalmente para esta clase de incapacidad se debe asignar la fecha en la cual se generó el accidente. Muy claro esto. También es importante registrar los valores en la pestaña de valorización. Acá todos estos datos nos lo da la incapacidad que nos presenta el empleado. Acá en valorización le damos siempre valorizar. Bueno, acá nos dice el valor de la compañía de dos días, cuánto sería, y el valor compañía, el tercio, cuánto nos daría el tercer día. Y le damos adicionar. Ahí desde la parametrización debemos tener claros si, si la incapacidad después de 3 días es el 100% o es al 66.67%. Eso ya es política de la empresa. Bueno, acá en concepto, otro ya tenemos acá adicionada la incapacidad. Vamos a verificar que quede ya. Estas son todas las incapacidades que ha tenido el empleado, pero acá creamos una que fue el 27 de mayo hasta el 29 de mayo de 3 días. Este es el concepto que nosotros creamos. Acá también si nosotros tenemos permisos remunerados o licencias remuneradas para estos conceptos de tiempo no laborado, como son esos permisos y licencias que generan remuneración, la novedad se reporta como por la opción de tiempo no laborado asignado al empleado a la cual se liquidará esta novedad. Entonces simplemente se captura, es donde capturamos los tiempos no laborados, esa novedad. Acá simplemente se captura esa licencia, también no remunerada o remunerada, o esa suspensión. Simplemente le damos los días que el empleado estuvo suspendido y le damos valorizar y adicionar. Esos es por acá en tiempo no laborados cuando nosotros creamos una incapacidad o algo que el empleado, eh, esa novedad que el empleado reporta que no, que no ingresa a la empresa por lo que tiene una incapacidad, un permiso o un tiempo no laborado o una suspensión. Ya teniendo claros estos puntos donde ingresar en los tiempos no laborados, vamos a ingresar las cuotas de los empleados. Si el empleado tiene una cuota en la empresa, acá en liquidación, nómina liquidación, en la parte de abajo, la parte de abajo de vacaciones, hay una opción que se llama cuotas, cuotas individuales. En la parte de cuotas, acá asignamos al empleado. Se debe indicar para el registro de cada nueva cuota el concepto y modalidad de cuota a aplicar. Dependiendo de los indicadores en la parametrización del concepto de la cuota, se efectuará el pago o descuento de la novedad. Acá colocamos el empleado que le vamos a ingresar la cuota. Y acá en la parte de inferior, o en la parte de la mitad, colocamos nuevo. Acá en concepto, verificamos todas las cuotas o todo desde la parametrización,
todo lo que nosotros indicamos. Acá en modo debe ser modo 7. He de anotar que la captura solo se permitirá asignar todos los conceptos de modo 7 cuotas, bien sea de vengo o deducción. Se digita el concepto para procesar la novedad y se maneja. Acá escogemos acá cuota. Acá permitirá entonces la cuota. Nosotros le prestamos a nuestra empleada. Acá en tope máximo manejamos que le prestamos 1.000.000 de pesos. Hasta 1.000.000 de pesos permite que nosotros le descontemos a ella. Y acá vamos a descontarle, como mi nómina es mensual, vamos a descontarle a ella 50.000 pesos mensual. Acá entonces mi nómina es mensual. Entonces simplemente me hace encender este check sí. Si mi nómina es quincenal, entonces acá me deja encendido estos dos. Sea que le descuenten la segunda, o sea que le descuenten la primera, o sea que le descuenten las dos. En este caso, pues mi nómina es mensual, nomás enciendo una. Fecha de inicio. Supongamos que de pronto no la voy a descontar ahora, sino que la voy a descontar en unos 15 días, pero para no olvidarme de que se le prestó al empleado y no se le va a descontar en estos momentos, entonces simplemente le doy la fecha en el cual yo le voy a descontar, le voy a empezar a descontar en qué quincena, si de pronto no sea en esta, sino la próxima. Entonces acá menciona fecha de inicio, en donde yo le vaya a descontar la cuota. Entonces simplemente le damos a adicionar. Esto solamente lo realizaríamos una sola vez. Sí, es una sola vez para este empleado. Ya que cada quincena, ya sabemos, ya le pusimos un tope máximo a este empleado. Este empleado tiene varias cuotas, pero acá como manera de ejemplo. Entonces esta cuota yo se la creo por primera vez. Ya automáticamente el sistema ya sabe de que cada quincena o cada nómina se le debe descontar esos 50.000 pesos hasta que llegue a 1.000.000. Entonces simplemente yo esto lo realizo una sola vez y ya la próxima quincena no tengo necesidad de volverla a crear, sino que ya automáticamente el sistema me descuenta esa cuota en el sueldo del empleado. Esto sería una captura de una cuota. La captura de un préstamo, si tienen los empleados préstamos, acá en préstamos, nómina, liquidación, préstamos, gestión, generación de préstamos. Los préstamos se utiliza para la captura de registros por conceptos de préstamos por el empleado. Son conceptos de tipo de deducción y se genera además el reporte del cronograma del pago según las condiciones previas pactadas. Solo se permite los conceptos de modo 8, que son préstamos. Acá se digita el empleado. Y se digita una nueva captura. Acá, nuevo. Acá entonces también visualizamos todos los conceptos que están creados y simplemente estos son los que yo tengo. Supongamos a nuestro ejemplo,
Él realiza un préstamo de vivienda. Se le asigna la fecha en el que realizó el préstamo, supongamos que fue en el 1 de mayo. Acá el valor del préstamo, digamos que le prestamos 3 millones de pesos. Y el número de cuotas, digámosle que son 24 meses. Acá modalidad de pago, si es cuota fija, digámosles que sí, que es cuota fija. Fecha del desembolso, el 1 de mayo también. Y la fecha de la primera cuota, pues se la vamos a descontar ahora el 31 de mayo. Al momento de, si tiene el préstamo intereses, acá pues le asignamos los intereses. Y al guardar el registro, pues nos generará un cronograma de pago y puede que en este estado se pueda modificar en su condición inicial. Ya cuando se asigne el botón de confirmar el préstamo, pues ya no se puede hacer ya nada, ninguna modificación. Entonces, recomendable valorizar, guardar. Bueno, no tiene aquí valor de tasa, coloquémosle 0%. Ese es el proceso de cómo liquidar nuestro préstamo. A diferencia de la cuota, el préstamo tiene intereses y también nos da la opción de un cronograma de pago. Entonces aquí nos muestra durante los 24 meses lo descontado al empleado. El valor de la cuota. Entonces acá nos muestra el cronograma desde la primera quincena, que es la quincena de mayo, y lo que le vamos a descontar. Ahí es donde capturamos todas las novedades. Luego de que miremos si el contrato está activo, todos los ingresos, todos los retiros de nuestros empleados, miramos todas las novedades que tuvo, los tiempos no laborados que tuvo el empleado, si tuvo incapacidades, si tuvo suspensiones, si tuvo también vacaciones, si tuvo licencias no remuneradas, todo eso los capturamos acá, cogemos todo organizado de nuestros empleados y miramos qué tienen en este lapso de nuestra nómina. Y acá visualizamos todos los empleados que le vamos a crear por primera vez la cuota, o ya si ya la hemos creado, pues no hay necesidad de este paso porque automáticamente el sistema pues nos va a descontar la cuota. Acá si el empleado realiza un préstamo, también crearle esa novedad de que el empleado tiene un nuevo préstamo y lo capturamos por acá. Luego ya que cuando miremos eso, todo este proceso, vamos a crear nuestro documento para liquidar nuestra nómina. Acá en liquidación, documentos de nómina, documentos. En esta opción se crean todos los documentos de nómina. Sobre estos documentos se liquidan cada una de las novedades que se reportan por periodo y por empleado. Antes de generar cualquier liquidación, bien sea de manera manual o automática, el documento debe estar previamente catalogado por el periodo correspondiente de nómina a liquidar. Estos son los aspectos relevantes que nosotros tenemos de tener en cuenta a la hora de creación del documento. Acá le damos nuevo. El CO, el centro de operación, es principal administración. El tipo de documento identifica la liquidación de la novedad, un ejemplo, nómina, vacaciones o liquidación de contrato. En este caso,
pues escogemos una nómina, una causación nómina manual o mensual y no automáticamente nos asignan un número. Nos asigna un número que ya es como de acuerdo a la periodicidad del pago de la misma. Acá el tipo de nómina se asigna a la periodicidad, sea semanal, quincenal, mensual, según el tipo que se reporta en las fechas inicial y final del pago. Aquí mi nómina es mensual. Entonces, si su nómina es quincenal, pues aquí sería en este campo. Si es catorcenal, si es decadal, si es mensual, si es semanal. Entonces, mi nómina es semanal. Digito el periodo que nosotros vamos a realizar. En este caso, pues sería el 1 de junio. Del junio al 30. 1 de junio al 30. Tipo de nómina y de liquidación. Tipo de liquidación, pues acá ahí me muestra tres opciones. Nómina y novedades, pues se asigna a este tipo de liquidación para todas las novedades de liquidación en nómina donde los empleados estén activos. Liquidación acá de contrato, se asigna el tipo de liquidación solo para una terminación de contrato cuando nosotros vamos a liquidar un contrato. Y reliquidación de contrato se asigna a este tipo de documento exclusivamente para pago de novedades que se quedaron pendientes al momento de efectuar la liquidación o terminación del contrato de un empleado. Entonces, en este caso, como vamos a realizar una nómina, sería nómina y o novedades. Acá en tipo de selección, pues si aquí, si es por filtros, pues simple, es de manera colectiva. Es donde ustedes, por lo regular, siempre realizan su nómina, que es la opción de aplicación de cualquiera de estos filtros señalados. Entonces sería acá, en esta opción, cuando ustedes ya realicen toda la nómina de todos sus empleados. En este caso, pues yo la voy a hacer de manera selectiva, es por empleado. Cuando ustedes solamente le van a liquidar uno o dos o tres empleados, entonces sería por acá por empleado. Inmediatamente cuando nosotros le colocamos por empleado, ella me activa una pestaña nueva en donde yo le voy a indicar cuáles empleados yo le voy a realizar la nómina. En este caso, pues le voy a realizar una sola nómina de manera de ejemplo, pero ustedes lo hacen de manera colectiva, que sería en este campo de acá. Realizo escojo este empleado. Y simplemente le doy a adicionar. Acá le damos guardar. Ya creado nuestro documento, entonces vamos a transacciones manuales. Después de haber creado nuestro documento de nómina, vamos a ingresar la captura de las novedades de nómina que no son fijas en cada periodo de liquidación o cuyos valores son variables según desempeño o generación de las novedades. Por ejemplo, la captura de horas extras, recargos, comisiones, bonificaciones, auxilios. Para la captura de estas novedades deben estar creado ya el documento de nómina con la respectiva periodicidad donde se reportará bien sea para pago o descuento. Entonces ya debe estar creado mi documento de nómina. Acá en liquidación, en transacciones, en la parte de abajo, transacciones manuales, es donde capturamos todas esas novedades variables, como son las horas extras de nuestros empleados.
Entonces, como les mencionaba, debe estar creado ya nuestro documento, el 175. Los conceptos que se permiten en la captura deben estar previamente catalogados de modo 99, otros de modo de liquidación 1 de tiempo laborado para la captura de horas adicionales o horas extras. Cada registro que se ingresa seleccionando el empleado y el concepto que corresponde, su valor si es de concepto 99 o de horas si es de concepto modo 1 y se graba esta novedad. Entonces simplemente acá le damos, ya escogimos el documento que nosotros creamos eh, acá en documentos de nómina y le damos acá nuevo. Acá escogemos todos los empleados, ya cuando de pronto ya nos pasan las horas extras de todos los empleados, entonces de manera manual nosotros digitamos uno a uno de las personas o de los empleados que hayan tenido esta novedad, que son horas extras, bonificaciones, comisiones, recargos, auxilios. Acá capturamos el empleado. Y acá también tenemos los diferentes conceptos desde que la parametrización nosotros creamos. Bueno, acá están todos los conceptos. Vamos a escoger una hora extra ordinaria, una extra diurna, una hora extra diurna. Acá entonces le colocamos las horas que realizó Lina Marcela durante el lapso, que como mi quincena es mensual, entonces durante el mes, ¿cuántas horas extras realizó Lina Marcela? Digamos que me realizó 8 horas y mire que automáticamente el sistema me da de acuerdo al contrato, de acuerdo a su sueldo, él realiza eh, los valores automáticamente y no tengo necesidad de yo sacarlos, sino que el sistema me lo saca. Simplemente hundo digito las horas que el empleado tuvo como horas extras y automáticamente el sistema me lo da. Le doy adicionar. Acá ya queda adicionado. Si por lo menos a esta misma empleada tuvo bonificaciones, entonces simplemente le busco acá en el concepto bonificaciones. Y tuvo una bonificación y simplemente acá no le coloco horas, sino que le coloco el valor de la bonificación. Supongamos que se ganó 100.000 pesos en esta nómina y no le colocamos las horas, sino que el valor, lo que se ganó Lina Marcela de bonificación. Y ya queda grabada esas dos novedades. Acá en la parte de abajo me muestra lo que yo capturé de Lina Marcela. Ustedes tendrán más por lo que ustedes digitan más horas extras de más empleados, pero en este caso, pues yo tengo una sola empleada como manera de ejemplo. Ya después de realizar todo ese proceso de ingreso de tiempo no laborados, nuestras cuotas, nuestros préstamos,
nuestra creación del documento y nuestras transacciones manuales. Vamos a dar inicio al cierre del documento, correr o cierre no, sino correr todas estas transacciones que nosotros realizamos en nuestra nómina, correr las transacciones automáticas. Acá les muestro en nómina, liquidación, transacciones automáticas. Este es el último procedimiento que se tiene en cuenta en el proceso de liquidación de la nómina, con el que se liquidan cada uno de los conceptos genéricos y automáticos para la totalidad de nuestros empleados. El proceso se debe ejecutar en el orden asignado a cada una de las opciones de liquidación. Acá entonces, por lo menos en transacciones automáticas, yo corro los tiempos básicos de TNL, TNL el cual se liquida todas las horas, todo se corre todas las horas del sueldo del periodo más las horas de tiempo no laborado que se genere. También el auxilio de transporte se corre, todo lo que se indica cómo se pagará según sean los días del periodo en el caso de la nómina, sean como periodicidades o el valor completo cuando el pago sea de nómina mensual. Acá cuando corremos las cuotas y préstamos, se indica si aplicarán los préstamos, cuáles son las cuotas, todo lo que es la periodicidad, cuotas y préstamos, todo, se selecciona y se procesa y aplica toda la periodicidad y proceso de liquidación. Entonces acá simplemente cada una de ellas llevamos el documento y él procesa la liquidación. Acá en auxilio de transporte lo mismo, documento y procesamos toda la liquidación. Acá también en rete fuente y seguridad social se indica cómo se liquidan los conceptos de deducciones de aportes de seguridad social, como descuentos de salud, descuentos de pensión, aportes a fondos de solidaridad, solidaridad adicional y pensiones voluntarias, al igual que la retención en la fuente se corre acá. Retención en la fuente y seguridad social, cuando nosotros colocamos lo corremos, simplemente le llamamos acá el documento y le colocamos acá, le apagamos debemos menores al mínimo, simplemente lo apagamos y le damos procesar liquidación. Aquí le encendemos este chip, debemos a menores al mínimo, ¿no? Toma mínimo y procesa liquidación. Por otra parte, hay una opción. No hay necesidad de pronto de nosotros digitar uno a uno y correr cada una de las automáticas, como les mencioné, de tiempos básicos, auxilio de transporte, cuotas y préstamos, seguridad social, sino que hay otra opción que es más rápida, en donde el sistema lo corre de manera más rápida. Aquí les doy la ruta, es nómina, liquidación, liquidación parametrizada. En la parte de acá, liquidación parametrizada, simplemente aquí le damos ordenamiento de liquidación. Simplemente acá nosotros creamos el código y la descripción de nuestra nómina, en este caso liquidación de nómina mensual 1 de junio. Y aquí simplemente le encendemos básicos al TNL. Vamos a crear una. Entonces simplemente colocamos básicos TNL, cuotas y préstamos, auxilio de transporte, red de fuente y seguridad social y le damos acá a guardar. Estos son los que me va a correr. Bueno, me dice que ya existe, ya lo he creado. Y acá en proceso colectivo ustedes llaman el documento
de nómina, que es el 175, el código de liquidación y liquidar. Pero en este caso pues yo lo tengo selectivo, entonces simplemente yo llamo al documento, que es el 175, el código de liquidación. Aquí, como es un solo empleado, pues llamo a este empleado. Código de liquidación. Entonces mi nómina es mensual, ya está creado. Le doy registrar. Y en la parte de abajo me indica para encender el empleado. Sería este. Obviamente, si ustedes lo van a hacer selectivo, si tienen más empleados, pues selecciona todos los empleados y le doy liquidación. Me procesa los datos. Me corre todas las automáticas que yo ingresé en esta nómina, en todo el proceso de la nómina que yo le estoy explicando. Entonces me corre la cuota, me corre la incapacidad, me corre el préstamo y todo lo que tenga el empleado. Si supongamos que en la nómina me equivoqué y me faltó un empleado, ustedes lo hacen de manera colectiva, un empleado, se me olvidó digitarle una hora extra, pues simplemente yo me voy acá en transacciones automáticas. Acá en transacciones automáticas y le doy retiro de transacciones. Entonces llamo al documento que yo ya creé, acá en documentos de nómina, llamo ese documento y simplemente le doy retirar automática, me retira todas las automáticas y le doy procesar retiro. Entonces cuando yo le doy procesar retiro, acá en transacciones manuales, digito el nuevo empleado, le doy nuevo y digito en este nuevo empleado que tuvo horas extras. ¿Y qué hago? Lo digito, lo ingreso y nuevamente corro acá en ordenamiento selectivo o colectivo, lo corro nuevamente. Le doy, llamo al documento y le doy liquidación y simplemente me corren nuevamente las automáticas si me ha quedado algo mal. Si me ha quedado algo mal o me faltó algo en la nómina. Las formas de revisar lo que yo ya, este proceso de nómina. Después de entonces hacer este proceso, vamos a revisar la nómina a través de una consulta de transacciones, una consulta Flex. Vamos a dar revisión y auditar de pronto si todo lo que nosotros ingresamos de nuestros empleados haya quedado perfectamente. Después de la revisión se cierran los documentos antes de contabilizar. Entonces la ruta para la revisión sería nómina, liquidación, consulta, consultas de transacciones. Acá llamamos el documento. Este fue el documento 175.
En este caso, pues yo solamente lo hice en un solo empleado, entonces escoge el empleado, pero en el caso de ustedes, cuando realicen su nómina colectiva, pues no le hunden nada en este campo. Esta es para revisar si mi nómina quedó perfectamente. Acá abajo me muestra en este icono me da maximizar y me muestra todo lo de mi empleado. Aquí me muestra las cuotas, las incapacidades que yo ingresé a mi empleada. Y simplemente, si yo quiero revisar mi nómina detenidamente y revisar si todo lo que ingresé me quedó bien, acá en esta consulta me puede eh, exportar un Excel en donde yo visualizo todo lo que yo digité de mi empleado. Me da abrir y me digita todo lo que tengo de mi empleada. En este caso, pues yo acá como ya era realizado ingresos en la misma fecha de mi empleada, por eso me aparecen doble, me aparecen vacaciones, que está en cero, me aparece la incapacidad, me aparece el sueldo, y entonces yo verifico si me quedó bien o no me quedó bien digitada eh, la nómina de mis empleados. Esa es la forma de revisar. Después de que yo revise cada uno de mis empleados, antes de contabilizar, la, la ruta para cerrar este documento de nómina, pues es aquí en nómina, liquidación, documentos de nómina, que ya está abierto. Acá en la parte de acá, no en documentos de nómina, en la parte de documentos de nómina, dice una parte cierre de documentos. Entonces simplemente llamo el documento, le doy el lapso, que es junio, le doy consultar y simplemente me llama aquí el CNM 175 que yo creé en el documentos de nómina y simplemente le doy acá, le, le digito aquí, le enciendo y le doy cerrar. Me da el proceso terminado. Luego de cerrar mi documento de nómina, procedemos a contabilizarlo, que es aquí en documento de nómina, después de que yo ya esté segura de que todo quedó perfectamente y que quedó perfectamente todo el proceso de nómina, que ya he pagado mi nómina. Entonces simplemente acá le doy este check sheet y que es contabilizar. Contabilizarla, aquí me muestra las cuentas que va a ir contabilizada y le doy contabilizar a mi nómina. Le doy ese chulo verde donde yo le digité acá y simplemente también le doy previsualización si yo deseo mirar mi nómina. Luego de aceptarla y aprobarla, pues le doy contabilizar. Y este sería todo el proceso de mi liquidación de nómina. Todo el proceso en donde yo
le capturo todo, todo el lapso de mi nómina, todo lo que tenga que ver con todos mis empleados, todos sus tiempos no laborados, sus préstamos, sus transacciones manuales, correrlas automáticas. Si de pronto me equivoqué en algún lado, pues simplemente le doy retiro de transacciones. Y acá en consultas, pues simplemente verifico si mi nómina quedó en consultas de transacciones y quedó perfectamente. Le doy cierre de documentos y le doy contabilizar acá en documentos de nómina. Y ese sería todo el proceso de cómo liquidar mi nómina paso a paso. Muchas gracias. Espero que el video les haya servido de cómo realizar este proceso. Quien les habló, Lina Marcela León.